Todos los elementos que hemos estudiado hasta ahora en los espacios afines se pueden explicar generalmente a partir de las propiedades de linealidad del espacio vectorial asociado, es decir, cosas como los puntos, las rectas, los planos, tienen su origen básicamente en combinaciones lineales de vectores que son características que obtienen del espacio vectorial asociado. Sin embargo, hemos visto en algún momento del año que también podríamos llegar a necesitar, por ejemplo, cuando uno trabaja para graficar las soluciones de una determinada ecuación en complejos, eh, otro tipo de, otro tipo de lugares geométricos o de objetos geométricos que viven en el espacio afín y que no responden a una recta o un plano, como ser, por ejemplo, que en algún momento vimos una circunferencia. Si recuerdan, si yo tenía algo como, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 9, por ejemplo, esto representaba una circunferencia que tenía centro en 1 menos 2 y radio 3. Entonces, en un principio, uno puede pensar que esto tiene que estar relacionado con alguna propiedad del espacio afín, pero que en un principio no tenga que ver con los espacios vectoriales, pues al estar aquí las variables a la segunda potencia, parecen indicar una clara, no linealidad. Bueno, lo que vamos a ver en este video es que en realidad objetos como por ejemplo esta circunferencia también pueden obtenerse a partir de las características del espacio vectorial asociado, y en realidad son no linealidades más avanzadas las que no se pueden obtener a partir del espacio vectorial asociado. Entonces, para poder encontrarnos con cosas como por ejemplo una circunferencia, una parábola, una elipse que hemos mencionado en algún momento, vamos a estudiar específicamente a partir de este video el mundo de las cónicas, que tratan con todo ese tipo de lugares geométricos en el espacio afín bidimensional. Luego vamos a estudiar en otra unidad, en la unidad siguiente, en la última de la materia, ese mismo tipo de objetos para el espacio afín tridimensional. Ya sea tanto para explicar esas cónicas en el espacio bidimensional o las curvas relacionadas en el espacio tridimensional que vamos a llamar posteriormente superficies, sí vamos a ver que todas las podemos obtener a partir de el espacio vectorial de origen asociado al espacio afín, a partir de lo que se llama en esos espacios vectoriales formas cuadráticas. Entonces, para poder definir qué es una forma cuadrática, tenemos que comenzar el camino primero un poco más alejado, y vamos a comenzar definiendo lo que se llama en un espacio vectorial una forma bilineal. En realidad ya vimos en esta materia un ejemplo de forma bilineal, que es lo que ocurre cuando estuvimos estudiando el producto interno o interior. El producto interno o interior es un ejemplo de forma bilineal, pero en realidad el concepto de forma bilineal es más amplio, es decir, el producto interno es solamente un caso particular de forma bilineal. En general, entonces vamos a decir sea B un espacio vectorial sobre K, es decir, que K es un cuerpo, y vamos a definir sea F una función que toma un par de vectores y le asigna, un escalar de ese cuerpo. Entonces, si ustedes ven, hasta aquí en un principio es lo mismo que habíamos definido para un producto anterior. Entonces, sea f de b por b en k una función. Entonces, vamos a decir que luego f se llama forma bilineal, que es lo que estamos aprendiendo ahora, forma bilineal, si se cumple lo siguiente, que para cualquier terna de vectores u, v y w que pertenecen al espacio vectorial B, y para todos alfa y beta que pertenecen al conjunto de escalares, se cumple las siguientes propiedades. La primera es que si yo aplico mi función a una combinación lineal de vectores operados con otro vector del espacio, es lo mismo que se cumplan las propiedades de linealidad con respecto a esa primer componente, es decir, que esto sea lo mismo que hacer alfa de u y w más beta de
1, este sería B, más beta de B y W, que sería este segundo componente. Y la segunda es, por eso el nombre de bilineal, la misma propiedad, pero sobre la segunda componente. Supongamos que esto es U, esto sería alfa por B, más beta por W. Esto tiene que ser lo mismo que hacer alfa por F de U y W, más beta por, perdón, tanto aquí como aquí me olvidé la F, más beta por F de B y W. Entonces, en general, las propiedades de linealidad son esas propiedades que ustedes conocen, que vimos en transformaciones lineales, que se cumplían, dijimos, también en las integrales, en las derivadas, en los límites, ¿sí? Que cuando yo aplicaba, recuerdan, una transformación lineal a una suma de vectores, esto era lo mismo que hacer la transformación lineal sumar, perdón, la transformación lineal aplicada a cada uno de los vectores, y cuando uno hacía la transformación lineal de un escalar por un vector, era lo mismo que hacer el escalar por la transformación lineal del vector. En general, uno podía tomar estas dos propiedades y convertirlas en una sola, diciendo que aplicar la transformación lineal a una combinación lineal de vectores equivalía a ser alfa por t de u más beta por t de b. Entonces, en definitiva, cuando alguien cumple una propiedad de este estilo, por ejemplo, ya les digo, las transformaciones lineales, la derivada y la integral, bueno, porque en realidad son ejemplos de transformaciones lineales, los límites. Entonces, cuando se dice que una operación o una función cumple las propiedades de linealidad, se dice, lo que está diciendo es que cumple estas dos propiedades con respecto a la suma y multiplicación por un escalar. Que ya les digo, muchas veces para resumir espacio se suelen juntar las dos en una sola, que sería esta, es decir, colocando combinaciones lineales de los dos elementos que se suman. Ahora, si ustedes observan aquí, estas dos propiedades que están en rojo o juntas cuando están en verde, se aplican tanto a la primer componente, de esta función que estoy llamando forma bilineal, como a la segunda componente. Es decir que siempre no pierdan de vista que, al igual que en el producto interior, una forma bilineal va a ser una función que se aplica a dos vectores al mismo tiempo y me devuelve como resultado un número, es decir, lo mismo que pasaba con el producto interior, pero la única diferencia es que de estas dos, el producto interior solamente tenía esta. El producto interior solamente me pedía que se cumplan las propiedades de linealidad con respecto al primer argumento de la función. Aquí, para que sea una forma bilineal, se tienen que cumplir las propiedades de linealidad con respecto a los dos argumentos de la función, el primero y el segundo. Bueno, entonces, en definitiva, esto parece ser una ampliación del concepto de producto interior, que le agrega la propiedad de linealidad a la segunda componente también, ¿sí? No es tan así, porque recuerden que esta era solamente la primera de las propiedades que tenía que cumplir un producto interior. Un producto interior en realidad tenía 4. La primera de ellas era esta que aquí está mencionado como 1, pero luego tenían, ¿se acuerdan también? Perdón, esta sería un resumen de las dos primeras, pero con respecto a la primer componente, y luego tenía la otra que era que aplicar, la tercera, que era que aplicar el producto interior era lo mismo que aplicar, si yo lo aplicaba con los vectores en el orden invertido, obtenía el conjugado del anterior si era complejo, y la tercera era que si el elemento era distinto de cero, entonces el resultado del producto interior de un vector consigo mismo siempre tenía que ser positivo. Estas dos primeras, en forma resumida, eran esta que está aquí. Es decir, tanto la primera y la segunda puestas en una. Es decir, haciendo este proceso, estas dos, que algo parecido sería lo que vienen acá, se combinan en una y terminan siendo este renglón. Bueno, ahora la forma bilineal es como una generalización del producto interior, que esas mismas dos primeras propiedades que le pedí a la primer componente, también se las pido a la segunda. Entonces, bueno, en realidad, en un determinado espacio vectorial B, ¿sí? En un determinado espacio vectorial B, uno puede definir muchas de esas formas bilineales. Entonces, sí, que cada una de ellas toma dos vectores y les asigna un número
es decir, tomo P, tomo U, les aplico la forma bilineal y esto me devuelve un elemento del conjunto de escalares. Ahora, uno puede sobre este espacio vectorial en realidad definir muchas formas bilineales. Entonces, si yo meto en una bolsa, en un conjunto, todas las formas bilineales, f, g, h, etcétera, que puedo definir, estas serían todas las formas bilineales, es decir, todas las funciones que cumplen estas propiedades, formas bilineales sobre B, entonces ellas mismas forman un producto vectorial en el sentido que si yo sumo dos formas bilineales me da otra forma bilineal del conjunto, es decir, cada forma bilineal del conjunto, si yo sumo dos formas bilineales del conjunto obtengo otra del conjunto y además si, perdón, no le vamos a poner K para que no confunda, si multiplico una forma bilineal por un escalar, obtengo otra forma bilineal del conjunto. Entonces, por eso, bajo las operaciones de suma de funciones y multiplicación de funciones por un escalar, todas las formas bilineales que se pueden definir sobre un determinado espacio vectorial forman un nuevo espacio vectorial, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, ¿qué es una forma bilineal? Es una función que yo se le aplico a dos vectores al mismo tiempo y me devuelve como resultado un número o un escalar. Ahora, en cierto modo hasta ahí es muy parecido a lo que hacía un producto interior, pero la diferencia es que eh, las propiedades de linealidad en la forma bilineal no solamente se tienen que cumplir para la primera componente como en el producto interior, sino también para la segunda también. Y a diferencia, el producto interior, si bien no pedía que se cumpla para la segunda, sí tenía una serie de propiedades agregadas. Entonces, en realidad, si bien se parecen, no son exactamente lo mismo, por supuesto. Lo que sí vamos a terminar descubriendo al final del vídeo es que en realidad el producto interior es un caso particular de la forma bilineal. Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué es una forma bilineal? Es una función que yo se la aplico a dos vectores al mismo tiempo, hace algo con esos dos vectores y obtengo como resultado un número. Entonces, si quieren, por ejemplo, un ejemplo de forma bilineal sería, yo puedo definir la función f sobre los vectores x e y, donde esto sería aplicar la función f a un vector x1, x2, que sería el vector x, y esta sería y1 e y2, es decir, estamos definiendo una forma bilineal f que va del espacio vectorial R2, es decir, toma dos vectores del espacio vectorial R2 y les asigna como resultado, en este caso un real, para hacerlo más sencillo, podría ser también un complejo. ¿Y cómo obtengo el resultado de esta forma bilineal? Un ejemplo podría ser, no sé, por ejemplo, por decir algo, 8x1 y 1 más 3x1 y 2 más 3x2 y 1 más 4 x2 y 2. Entonces este sería un ejemplo de una función que trabaja sobre dos vectores de R2 y me devuelve como resultado un número. Como ven, se parece bastante a la pinta que tenía un producto interior, pero no todas las formas bilineales son un producto interior, ¿sí? Entonces este sería un ejemplo de lo que hemos definido recién como una forma bilineal. Una cosa que sí podemos tomar que se va a cumplir aquí también, como ocurría en el producto interior, es que, asociado a cualquier forma bilineal va a haber una expresión analítica, que en realidad sería esto que yo puse aquí, expresión analítica y matriz de una forma bilineal. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se puede calcular una forma bilineal, es decir, una función de este tipo, matricialmente. La expresión analítica es en realidad esto que ya les puse aquí con un ejemplo en particular. Y entonces ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces vamos a decir, al igual que antes, sea B un espacio vectorial sobre un conjunto de escalares K y F una función que toma dos vectores de ese espacio vectorial y les asigna un número. Y ahora ya vamos a decir sea f una forma bilineal sobre B.
Es decir, ahora ya estamos diciendo que alguien se tomó el trabajo de verificar que esta f que proponemos acá cumple estas dos condiciones que me establece la definición, o sea, ya sé que es una forma bilineal. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir, sea B de dimensión n y vamos a decir que tenemos una base B formada por B1, Bn, una base de B. Entonces esa sería una base del espacio vectorial. Entonces, si X es de la forma, vamos a ponerlo así, si X es de la forma x1 hasta xn, e y es de la forma y1 hasta yn, sí, porque recuerden que estamos suponiendo un espacio vectorial de dimensión n, por eso tienen que tener n componentes. Luego, lo que se obtiene es que la expresión analítica de un producto interior se puede obtener haciendo la traspuesta del primer vector por una cierta matriz A por el segundo vector. Y entonces, esta es la expresión analítica. Esta es la expresión analítica, es decir, la fórmula. ¿Sí? Ya les digo, para que tomen como ejemplo, esto sería algo de este estilo, donde A, que es una matriz con elementos de la forma A sub i j, pertenece en este caso al conjunto de las matrices sobre el cuerpo K, es decir, es una matriz de n por n donde cada elemento A sub i j se obtiene haciendo el resultado de aplicar la función a los dos vectores de la base que tienen subíndices i y j. Entonces, por ejemplo, y esta se llama matriz de la forma bilineal en base B. ¿Sí? Entonces uno puede obtener la expresión analítica como uno de los vectores multiplicado por la matriz de la forma bilineal por el otro vector, y cuando uno desarrolla todo eso obtiene esto de acá. Entonces, por ejemplo, para seguir con este ejemplo que estábamos aquí, tomemos por ejemplo, para hacerlo sencillo, como base la base estándar, es decir, la 1, 0 y 0, 1, es decir, este sería B1 y este sería B2, los vectores de mi base. Entonces, para formar mi matriz A, lo que tenemos que hacer es, en este caso, como este era un espacio de dimensión n, la matriz era de n por n, así que como aquí estamos en R2, la matriz va a ser de 2 por 2, en la posición 1, 1, yo tendría que hacer el producto interior entre B1 con B1, que en este caso sería el vector estándar E1, aquí en la posición 1, 2, el producto estándar de B1, perdón, el producto estándar no, la forma bilineal entre B1 y B2, aquí tendría que hacer la forma bilineal entre B2 y B1, y aquí tendría que hacer la forma bilineal entre B2 y B2. Y esto me daría la matriz. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un espacio aquí, así nos queda todo junto. Entonces, en este caso, observen que si le aplicamos esta fórmula, cuando x1, o sea, para el primer vector, cuando hacemos b1 con b1, cuando hacemos la forma bilineal del vector consigo mismo, todos los y también serían x, así que esto sería x1 por x1, x1 por x2, x2 por x1 y x2 por y2. Entonces, por ejemplo, imagínense que si hacemos f de b1 con b1, entonces esto sería 8 por 1 por 1, porque en este caso, para este caso estaríamos tomando que este es el 1, 0 y este también es el 1, 0. Entonces, más 3 por 0 por 1 más 3, perdón, esto era x1 por, me salté un término, igual va a dar lo mismo, pero sería x1 que es 1 por y2 que es 0 más 3 por x2 que es 0 por y1 que es 1 más
4 por x2 que es 0 por x2 que es 0. Así que toda esta cuenta me da 8. Así que esta primera posición de la matriz va a ser 8. Y si hacemos lo mismo, pero ahora con B1 y B2, entonces ahora estaríamos tomando como segundo vector el 0, 1, ahora, o sea que ahora I1 va a ser 0 e I2 va a ser 1, entonces si repetimos la cuenta sería 8 por x1 por I1 sería por I1 por 0, más 3 por x1 que es 1 por I2 que es 1, más 3 por x2 que es 0 por I1 que es 0, más 4 por x2 que es 0 por y2 que es 1 y toda esta cuenta me da 3. O sea que este elemento de aquí sería 3, este elemento de aquí sería 3 y este elemento de aquí sería 4. Entonces observen que en este caso los elementos de la matriz coinciden con los coeficientes de cada uno de estos términos, pero eso ocurre solamente porque la expresión analítica está expresada en base estándar y la matriz que yo tomé para formar, y la base que yo tomé para formar la matriz, para hacerlo más fácil era la estándar, pero en realidad si yo hubiese tomado aquí una matriz, una base que no sea la estándar, las entradas de la matriz no van a coincidir necesariamente con los coeficientes de la expresión analítica. O sea que si ahora hiciésemos x1 y 1, que sería el primer vector, x1 y 1 no, x1 y x2, x1, x2, que sería el vector x traspuesta por la matriz 8, 3, 3, 4 por el vector y1 y 2, que sería el vector y. Cuando desarrollamos todos estos y la cuenta está bien hecha, nos debería dar esto de aquí, que es la expresión analítica. Efectivamente, esto va a ser en la posición 1, 1, por ejemplo, 8x1 más 3x2, y eso cuando lo multiplicamos por y1 y 2 quedaría 8x1 y 1 más 3x2 y 1, y ahí obtendríamos estas dos componentes del producto interior. Luego, al hacer con la segunda columna, obtendríamos las otras dos. Bueno, entonces hasta ahora hemos aprendido que uno puede definir muchas funciones sobre un espacio vectorial, algunas de las cuales son formas bilineales, algunas de las cuales son productos interiores. Si uno toma, particularmente para lo que nos interesa en este caso, para que sea una forma bilineal, tiene que cumplir esas dos propiedades que están mencionadas aquí como 1 y 2, que son estas dos de aquí. Y particularmente para este sería un ejemplo de una forma bilineal, y particularmente para cualquier forma bilineal, así como se podía hacer con un producto interior, uno puede calcularla a través de la expresión analítica, que sería esta fórmula, o matricialmente, que es una forma más compacta, donde la matriz se puede calcular aplicándole la fórmula o expresión analítica a cada combinación de pares de vectores de una base. Bueno, particularmente esta matriz, la matriz de la forma bilineal en base B, recibe el nombre de matriz de Gram. O sea que la matriz de una forma bilineal, y en realidad también la matriz de un producto interior, creo que se los había mencionado, se llama particularmente matriz de Gram en una determinada base. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de las formas bilineales. Una cosa que sí vale la pena mencionar es que una vez que yo tengo una determinada forma bilineal y elijo una determinada base, la matriz en esa base es única. Entonces en realidad se puede establecer, recuerden que hace un momentito yo les dije que, yo les había dicho que si uno tomaba todas las formas bilineales que se podían definir sobre un determinado espacio, F, G, H, etc., estas formaban un espacio vectorial que era el espacio vectorial de todas las formas bilineales sobre B. Es decir, un espacio vectorial definido sobre otro espacio vectorial. Y particularmente ya sabíamos de nuestros estudios anteriores que el conjunto de las matrices de M por N, particularmente las de N por N, también son un espacio vectorial. Ahora lo que aprendemos es que para cada base determinada, a cada una de estas funciones les corresponde una y solo una matriz de este otro espacio. Entonces, lo que se dice es que el conjunto de las formas vectoriales, el espacio vectorial de las formas bilineales que se pueden definir sobre un espacio determinado,
es isomorfo o está en una relación 1 a 1 con el conjunto de las matrices cuadradas. Es decir que uno puede especificar de manera única, si sabemos en qué base estamos hablando, la forma bilineal a través de su matriz. Entonces, para cada forma bilineal, en cada base corresponde una matriz y una matriz corresponde a una única forma bilineal en una base, ¿sí? Entonces, existe una correspondencia 1 a 1 entre las formas bilineales que se pueden definir sobre un determinado espacio vectorial y el conjunto de las matrices cuadradas. Bueno, ahora sí continuamos avanzando con nuestro estudio de las formas bilineales. Yo en realidad no quiero borrar este ejemplo, así que vamos a hacer una cosa. Voy a copiar el ejemplo y lo que fui obteniendo hasta ahora. Entonces el ejemplo que tenemos es la forma bilineal que toma dos vectores de R2, y le asigna un real, donde f de xy está definida como 8x1 por y1 más 3x1 por y2 más 3x2 por y1 más 4x2 por y2. Esta es la expresión analítica y la matriz asociada a esta misma forma bilineal acabamos de encontrar que es f, que sería x traspuesta por a por y, donde en este caso la matriz A de la forma bilineal es 8, 3, 3, 4. Bueno, y recuerden que solamente en este caso coincide con los coeficientes, porque yo tomé como ejemplo para hacer la matriz la base estándar. Bueno, entonces ahora sí, continuemos con nuestro estudio de las formas bilineales. Entonces, voy a dejar esa introducción. Entonces, digamos que vamos a suponer que entonces tenemos una función. Entonces vamos a decir así: sea B un espacio vectorial sobre K, sea F una forma bilineal sobre B. Es decir, ya damos por sentado que alguien se tomó el trabajo de verificar que esa F es una forma bilineal. Entonces el concepto que le vamos a agregar ahora es lo siguiente. Vamos a decir que F, la forma bilineal, se llama simétrica, si y solo si se cumple que para todo x e y que pertenecen al espacio vectorial es lo mismo hacer f de xy que f de yx, o sea, si se cumple la propiedad conmutativa. Y vamos a decir que f se llama antisimétrica si solo si para todo par de elementos x e y del espacio vectorial calcularlo en un orden es el opuesto de calcularlo en el otro orden. Pero ahora, quizás ustedes recuerden que en algún momento hablamos de matrices simétricas y matrices antisimétricas, y hace un ratito les acabo de decir que cada forma bilineal está caracterizada de manera única por su matriz. Entonces lo que uno va a terminar diciendo que es más fácil, o sea, uno podría verificar desde el punto de vista teórico estas dos condiciones sobre la expresión analítica, pero en general es hacerlo más fácil por la matriz, y esto va a ocurrir si solo si A, la matriz asociada, es simétrica, que ya sabemos que una matriz es simétrica cuando es igual a su traspuesta, y esto va a ocurrir si solo si la matriz es antisimétrica, que habíamos visto que una matriz era antisimétrica cuando el elemento A sub i j era igual al negativo del elemento A sub ji para los elementos que estaban fuera de la diagonal principal. Y A era simétrica si A sub i j era igual a sub ji para todo elemento fuera de la diagonal principal, pero que eso se resumía más fácil diciendo que era igual a su traspuesta. Donde en este caso A es o mejor dicho, A es
A es una matriz, A es una matriz asociada a F, ¿sí? En realidad, si la matriz asociada a una forma bilineal en una determinada base es simétrica, cualquier otra matriz asociada a la forma bilineal también va a ser simétrica. Entonces, por ejemplo, esta sería un ejemplo de F es una forma bilineal y como la matriz asociada, por ejemplo, en la base estándar es simétrica, la forma bilineal también recibe el nombre de simétrica al igual que la matriz. Entonces, esta F que venimos tratando en nuestro ejemplo es una forma bilineal simétrica. Bueno, y entonces ahora sí ya estamos en condiciones de definir lo que estábamos buscando, que es el concepto de forma cuadrática. Entonces, una forma cuadrática es lo siguiente. Forma cuadrática. Entonces vamos a decir que sea B, como siempre, un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Entonces, en realidad existen dos maneras de definir una forma cuadrática. Vamos a poner así. Esta sería la primera definición. Las dos son equivalentes, pueden utilizar la que más les guste. La primera definición sería sea F una forma bilineal simétrica sobre B. Es decir, para eso necesitábamos el concepto de simétrica y antisimétrica, porque no cualquier forma bilineal va a ser una forma cuadrática, sino solamente aquellas funciones que sean simétricas sobre el espacio vectorial me van a formar una forma vectorial. Entonces, luego, una función g que toma un vector del espacio vectorial y me devuelve un número, se llama forma cuadrática, si es lo que resulta de aplicar la forma bilineal simétrica que teníamos dos veces al mismo vector. Es decir, si cuando yo tomo el vector x igual al vector y, se lo aplico, o sea, si yo tengo una forma bilineal simétrica y hago este cálculo tomando dos veces el mismo vector, eso me devuelve una nueva función que se llama forma cuadrática sobre el espacio vectorial. En este caso, para continuar nuestro ejemplo, ¿sí? Siempre continuando sobre el mismo ejemplo, si aplicamos f dos veces al vector x, entonces en este caso y1 pasaría a ser x1 y 2 pasaría a ser x2, entonces en este caso me quedaría 8x1 por x1 más 3x1 por x2 más 3x2 por x1, porque este ahora es x1, y como y2 es x2, esto sería más 4x2 por x2, y esto se resume en 8x1 al cuadrado más, como x1 por x2 y x2 por x1 es lo mismo, aquí puedo poner 6 por x1 por x2 más 4 por x2 por x2. Y esta sería la función g que resulta de aplicar dos veces la función f dos veces al mismo vector. Entonces esta sería la forma cuadrática. En realidad le puedo llamar forma cuadrática tanto a la forma bilineal simétrica como al resultado de aplicar esa forma bilineal dos veces al mismo vector. Es más, ahora vamos a ver cómo distinguir cada una con su propio nombre, pero las dos son dos maneras de mirar exactamente lo mismo. Entonces observen que ahora esta es una función de un único vector, pues solamente depende de x1 y x2, ya que utilizamos dos veces el mismo vector. Bueno, y la segunda definición, que en realidad no es tan práctica, pero que sí nos sirve para introducir una terminología que muchas veces aparece en los libros, es la siguiente, una segunda definición. Entonces, una función g que toma un vector del espacio vectorial y me devuelve un escalar, se llama
forma cuadrática, es decir, estoy definiendo lo mismo de otra manera y luego vamos a ver cómo se relacionan. Forma cuadrática sobre B, si se cumple que, primero, para cualquier vector X del espacio vectorial y para cualquier escalar, se cumple que aplicar esa función a un escalar por el vector equivale a hacer el escalar al cuadrado por aplicar la función solamente al vector, y la segunda condición es que la función f definida sobre dos vectores y que me devuelve un número, definida de la siguiente manera, como f de xy igual a el resultado de un medio de g por x más y menos g de x menos g de y es una forma bilineal simétrica. Entonces, esta parece mucho más confusa, pero su significado es el siguiente. Básicamente lo que me está diciendo es lo siguiente. En el primer caso, que es la más sencilla, uno tenía una forma bilineal y si podía comprobar que era simétrica, cuando uno aplica dos veces esa forma bilineal simétrica a un mismo vector, obtiene una nueva fórmula que sería esta de aquí, que es una forma cuadrática. Ahora lo que me dicen es, a alguien quizás se le ocurre en realidad, en lugar de inventar esta, se le ocurre inventar directamente esta y quiere saber si es una forma cuadrática. Entonces, ¿cómo hace? Primero tendría que comprobar esta primera propiedad, que si aquí pone alfa por x, se verifica esto de aquí. Y segundo, define una función f asociada que sería el resultado de aplicar esta función a la suma de dos vectores por un medio, o sea, el promedio de aplicar la función a la suma de los dos vectores, menos el resultado de aplicársela a la primera, menos el resultado de aplicársela a la segunda. Como aquí van a intervenir dos vectores, entonces me van a quedar términos con x e y. Y entonces esa la que obtengo en realidad sería esta otra, es decir, cuando yo comienzo con esta segunda condición me daría la forma de obtener la primera. Entonces en realidad ambas son equivalentes, lo que pasa es que en un caso yo comienzo con la forma bilineal simétrica y luego se le aplico dos veces al mismo vector, y en la segunda forma tengo una función que trabaja sobre un solo vector, pero cuando se le aplico a la suma de dos vectores y la descompongo, obtengo la forma bilineal simétrica. Entonces, en definitiva, son dos veces de ver lo mismo. Particularmente, esta primera fórmula se llama la forma, es decir, cuando trabajamos con dos vectores x e y, se llama la forma polar de la forma cuadrática. Se llama la forma polar de la forma cuadrática. Y esta otra se llama la expresión analítica de la forma cuadrática. Expresión analítica de G, la forma cuadrática. Y esta sería la forma polar de la forma cuadrática G. Ojo que por más que es F, es la forma polar de G, de la forma cuadrática. Sí. Bueno, entonces esas son las dos maneras que uno tiene de definir una forma cuadrática. Ahora, de la misma manera que uno podía expresar en forma matricial anteriormente un producto interior, o ahora, como vimos en este video, una forma bilineal, uno también puede expresar una forma cuadrática en forma matricial diciendo que g de x es el vector x traspuesta por la matriz de la forma cuadrática por el vector x, y donde esta matriz A es como se obtiene anteriormente. Esta matriz A, que es la matriz A sub ij, es una matriz tal que el elemento A sub ij se obtiene aplicando la forma polar a los vectores B sub 1 y B sub j de una base del espacio vectorial. O sea que esta es la misma matriz de Gram, lo único que es la matriz de Gram que definimos anteriormente, solamente que está calculada a partir de la forma polar en lugar de la forma de la expresión analítica de la forma cuadrática. Entonces,
para ir resumiendo, que hemos ido dando mucha información, ¿qué es en definitiva una forma cuadrática? Primero comenzamos con una forma bilineal, que es una función que se aplica a dos vectores y me devuelve un número. Si a su vez esa forma bilineal es simétrica, es decir, cuando su matriz asociada es simétrica, que es la manera más fácil de verlo, es lo que se llama una forma cuadrática. Simplemente que cuando se trata de una forma cuadrática, muchas veces en lugar de pensarlo como una forma bilineal simétrica, uno simplemente lo que hace es aplicarle la expresión analítica que es de la forma bilineal, que es la forma polar, dos veces al mismo vector y obtiene una expresión analítica más reducida, que es la expresión más común de la forma cuadrática, que sería esta que está aquí. Pero en definitiva, una forma cuadrática es una función con ciertas características que se aplica sobre dos vectores y me permite obtener un número. Esas características son que se cumplan los dos puntos de la definición de forma bilineal y que a su vez sea simétrica. ¿Sí? Pero en definitiva una forma cuadrática, así como el producto anterior, es una función que se aplica a dos vectores y me devuelve un número. Bueno, así como, bueno, por supuesto, entonces en este caso, como yo voy a tener cada matriz, por cada base voy a tener una matriz que me define de manera única la forma cuadrática, entonces así como yo puedo definir infinitas formas bilineales sobre un espacio vectorial, también puedo definir infinitas formas cuadráticas, de tal manera que si yo sumo dos de estas formas cuadráticas, obtengo otra forma cuadrática, y si yo multiplico una forma cuadrática, por un escalar, obtengo otra forma cuadrática. O sea que esto también es un espacio vectorial, que se suele llamar espacio vectorial de las formas cuadráticas sobre B. Y así como yo podía hacer una relación 1 a 1 entre las formas bilineales y las matrices cuadradas, puedo hacer una relación 1 a 1 entre las formas cuadráticas y las matrices, pero que particularmente sean simétricas. Entonces, en este caso, sería el conjunto de las matrices simétricas de n por n en lugar del conjunto de las matrices a seca, pero hay una relación 1 a 1 entre cada una de estas. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que queremos llegar, que eran circunferencias, parábolas, elipses, etcétera? Entonces, vamos a decir un ejemplo, vamos a mantener un ejemplo, o primero vamos a definir una cosa que es la siguiente. Entonces, esta definición ya no la vamos a necesitar, entonces vamos a decir, esto ya no lo vamos a necesitar, pues voy a dar un ejemplo más sencillo. Entonces vamos a decir, la relación entre formas cuadráticas, cónicas y superficies, que es lo que vamos a estudiar en las dos unidades siguientes. Bueno, en realidad lo de cónicas es en esta misma unidad donde ya comenzamos a estudiar formas cuadráticas. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas cosas? Vamos a decir, sea B, como siempre, un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Entonces, una función f tal que f se puede expresar de la siguiente manera. F tal que, vamos a poner aquí, para todo vector del espacio vectorial, para todo vector x del espacio vectorial, f de x se puede calcular haciendo la suma de una función q más la suma de una función L más la suma de un valor que por ahora le voy a llamar a sub 0. Entonces, donde u de x es una forma cuadrática, o sea, lo que definimos recientemente, o sea, esto sería como la g que definí recién, donde es una forma cuadrática sobre b. L de x es una forma lineal. Una forma lineal es algo que cumple las dos propiedades de linealidad que ya hemos charlado, pero sin llegar a ser nada más complicado que eso. Y además la diferencia es que la forma o sea,
Si bien la forma cuadrática aquí uno la define como q de x, en el fondo, como esto proviene de una forma bilineal, en realidad está utilizando el vector x dos veces. En cambio, la forma bilineal sería algo así como una transformación lineal que opera sobre un único vector. La forma lineal, no la bilineal. Y a sub 0 se llama, vamos a llamarlo término independiente. Se llama término independiente. Entonces, esta es una función que está definida en el espacio vectorial. Y vamos a decir ahora sea E un espacio afín asociado, ¿sí? Porque en realidad nuestro objetivo es usar esto en espacios afines y venía trabajando puramente en un espacio vectorial. Un espacio afín asociado a B, el espacio vectorial, y vamos a suponer con 0 y E1 a N una referencia cartesiana, es decir, un sistema de coordenadas, una referencia cartesiana para el espacio E. Luego, podemos decir que, por lo que ya sabemos de la relación entre espacios afines y espacios vectoriales, que para todo, para cualquier vector del espacio vectorial va a haber un vector del espacio afín asociado, va a existir OX que pertenece al espacio afín, tal que F, es decir, la misma función que antes, pero ahora aplicada al vector 0x, va a ser lo mismo que aplicar la forma cuadrática al vector 0x, más la forma lineal al vector 0x, más el término independiente. Entonces, esto se llama función cuadrática sobre el espacio afín E. Entonces, ¿qué es una función cuadrática sobre el espacio afín? Es una función que aplica a cada vector del espacio afín, que recuerden que cada vector del espacio afín se formaba haciendo la diferencia entre dos puntos del espacio afín y que esos dos puntos del espacio afín estaban conectados por un vector del espacio vectorial. Entonces, ¿qué es una forma cuadrática sobre el espacio afín? Es aplicarle a un vector una forma cuadrática más el resultado de aplicarle una forma lineal más el resultado de un término independiente. Entonces, recuerden que como 0 es lo que comúnmente, no lo voy a poner porque no necesariamente tiene que ser el origen, pero si quieren para verlo más sencillo, piensen que como este va a ser el 0, 0, 0, en definitiva esto va a terminar, las componentes del vector OX van a terminar coincidiendo con las componentes de X, con lo cual me va a terminar quedando esto mismo. Entonces se llama, vamos a considerar esto en definitiva, es una función cuadrática, entonces luego el conjunto formado por todos aquellos X que pertenecen al espacio vectorial tal que la imagen de su función es el 0, ¿sí? Observen que este sí es el 0 el número, porque recuerden que el resultado de una forma cuadrática o de una forma lineal era un escalar. Es un subconjunto de E llamado y que se llama cónica, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Ese espacio es el espacio vectorial bidimensional o superficie, o perdón, no cuádrica, en realidad el concepto de superficie es más amplio, o cuádrica, si el espacio es el espacio vectorial, perdón, el espacio afín tridimensional. Entonces, básicamente, ¿qué es una cónica o una cuádrica que vamos a estudiar? Definimos en lo que va en este video que era una forma bilineal y como un caso particular de forma bilineal una forma cuadrática. Las formas cuadráticas se pueden aplicar a vectores de un espacio vectorial. Ahora, como en función de vectores de un espacio vectorial yo puedo construir vectores o elementos
de un espacio afín, también le puedo terminar aplicando esa forma cuadrática a los elementos de un espacio afín. También se pueden aplicar formas lineales, que son las cosas que aprendimos anteriormente. Entonces, en definitiva, uno puede definir una función cuadrática en un espacio afín como la suma de una forma cuadrática, lo que definimos hoy, más una forma lineal, más un término independiente. Como es una función, tiene raíces. El conjunto de las raíces de esa función cuadrática es lo que se llama, es decir, si uno tiene una función cuadrática y en un determinado espacio calcula todas las raíces posibles, luego todas esas raíces posibles dan origen a lo que se llama una cónica en el espacio bidimensional o una cuádrica en el espacio tridimensional. Pero en realidad, más que nada vamos a utilizar estos dos porque son los que vamos a utilizar en geometría y para graficar, pero esto en realidad, este concepto se puede generalizar a cualquier espacio vectorial y a cualquier espacio afín. Veamos un ejemplo. Supongamos, vamos a definir una forma cuadrática. Vamos a definir la forma cuadrática q de x dada por x1, x2 por la matriz. Para hacerlo bien sencillo, vamos a suponer que es la matriz identidad, que sería lo más sencillo posible, por x1, x2. Entonces, cuando uno termina de hacer todo este producto, esto termina quedando x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Luego lo pueden comprobar ustedes. Vamos a definir una forma lineal, que en definitiva una forma lineal era multiplicar, hacer el producto interior entre un vector cualquiera, no sé, por ejemplo el menos 2, 4, y un vector genérico, en este caso de R2, así que esto me termina quedando menos 2x1 más 4x2, y por supuesto suponiendo el producto escalar estándar. Y vamos a suponer un término independiente a sub 0 igual a menos 5. Entonces podemos construir nuestra función cuadrática, que sería f de x, que sería la forma cuadrática más la forma lineal más el término independiente. Así que en este caso esto sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x1 más 4x2, y dije que el término independiente iba a ser menos 5. Entonces esta sería nuestra función cuadrática. Pero dijimos ahora que mi cónica, como estoy trabajando en el espacio bidimensional, iban a ser todas las raíces de esta forma cuadrática. Así que si buscamos las raíces, perdón, función cuadrática, entonces si buscamos las raíces, esto sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x1 más 4x2 menos 5 igual a 0. Entonces esta sería la ecuación de mi cónica, pero para llevarlo a algo que ustedes más conocen, lo que voy a hacer es lo siguiente: en lugar de trabajar x1, para trabajar con menos subíndices le voy a llamar x, y a x2 le voy a llamar y, para trabajar más prolijo. Así que esto sería 0 igual a x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 4y menos 5. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Por esto no se preocupen, porque luego lo voy a volver a explicar más en detalle cuando veamos cónicas, pero yo lo que voy a suponer es que x al cuadrado menos 2x, que serían este término y este término, vienen de hacer el cuadrado de un binomio, es decir, algo de la forma x más a al cuadrado más menos a al cuadrado, que esto es el cuadrado del primero más menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, para que sea un cuadrado del binomio me faltaría el cuadrado del segundo. Como aquí tengo menos 2x, el segundo es 1, así que le agrego sumando 1 y menos 1 para que no se altere la igualdad. Luego hago lo mismo con los términos que tienen y. Pienso que viene de la forma y más menos b al cuadrado, así que si esto es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, aquí el segundo es un 2, así que me falta agregarle más 4 menos 4, ¿sí? O sea, le agrego el 4 para formar el cuadrado del binomio y el menos 4 para no alterar la igualdad. Y entonces ahora digo, esto va a ser, estos tres que están aquí son x menos 1 al cuadrado, que era mi objetivo, y luego voy a tener estos tres que están aquí, van a ser
i más 2 al cuadrado. Observen que si hacemos el cuadrado del binomio sería i al cuadrado más el doble del primero por el segundo sería 4i más el cuadrado del segundo que es 4, y menos 4 menos 5 menos 1 sería menos 10. Así que, por ejemplo, esto, si continuamos con esta cuenta, me terminaría quedando x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado, y si pasamos el 10 sumando sería igual a 10, y esto no es ni más ni menos que una circunferencia de centro 1 menos 2 y radio raíz de 10. Si el centro está en 1 menos 2 y el radio es raíz de 10. Entonces, de esa manera uno puede, haciendo todo este proceso, conectar una circunferencia con el mundo de los espacios vectoriales y espacios afines. Bueno, entonces de esa manera es como uno puede, en base a la función a toda la teoría del álgebra lineal, también obtener, en este caso fue una circunferencia, y luego le voy a mostrar cómo obtener parábolas, elipses, hipérbolas, que son las curvas que vamos a estudiar en la unidad de cónicas. No lo vamos a estudiar, o sea, esto es para mostrarles más que nada cómo se conecta con todo el resto de la materia. No lo vamos a estudiar de esta manera, pues resulta muy complejo, lo vamos a estudiar de una manera más clásica, pero para que viesen que, a pesar de que son funciones no lineales, se pueden obtener tranquilamente, más que funciones, relaciones no lineales, se pueden obtener tranquilamente a partir de los conceptos que hemos visto del álgebra lineal. Lo que les quería mostrar con respecto a la relación de las formas cuadráticas y cómo obtener las cónicas ya está completo, pero sí voy a extenderme 5 minutos más en este video para mostrarles cómo se relaciona un producto interior con las formas bilineales que les mostré aquí, porque les mencioné varias veces que un producto interior era una clase particular de formas bilineales. Ahora les voy a mostrar cómo se conectan los dos. Primero que nada, digamos que como una forma bilineal está asociada a una matriz y una matriz se podía diagonalizar, también se puede una forma cuadrática. Entonces digamos lo siguiente: vamos a decir sea G una función definida de un espacio vectorial en un conjunto de escalares, una forma cuadrática, y B una base 1 UN de B, tal que la matriz, luego, aquí me faltó la palabra existe. Entonces, si G es una forma cuadrática, existe, como no me alcanza, escribo el simbolito, existe una base B, tal que la matriz A de G en esa base B es diagonal, es decir, si bien por cada base distinta, dada una forma cuadrática, por cada base distinta del espacio de origen yo tengo una matriz distinta, siempre es posible encontrar una matriz que sea la más sencilla, que es cuando esa matriz es diagonal, es decir que esta G de X se puede expresar como X traspuesta por una matriz D por X, pero donde esta D perdón, aquí le puse A, pero esta es la matriz que yo llamé D, donde esta D es es una matriz diagonal formada por los autovalores, como ya habíamos visto, con lambda 1, lambda n, autovalores de A, donde A es una matriz cualquiera de G. Es decir, que si uno conoce la expresión analítica, con lo cual podría formar una matriz cualquiera de la forma cuadrática G, o conoce
una matriz cualquiera de la forma cuadrática, si le calcula los autovalores puede expresar en la base de los autovectores esa forma cuadrática a través de una matriz más simple que sea diagonal. Pues esto va a ser simplemente lambda 1 por x1 al cuadrado más lambda n por xn al cuadrado. Y esto nos va a ser muy útil en el futuro, pues recuerdan ahí la función que había puesto originalmente 8x1 por i1 más 4, perdón, ya vamos a ponerlo como me había quedado en la forma cuadrática, que era 8x1 al cuadrado más 6x1 por x2 más 4x2 al cuadrado. Cuando uno tiene algo de esta forma, cuando tiene esta multiplicación aquí, luego vamos a ver que va a significar en el espacio afín algo generalmente indeseable, que es una rotación. Es decir, como si yo tuviese una parábola, pero en lugar de tenerla horizontal o vertical, la tuviese torcida a un cierto ángulo. Entonces, generalmente este tipo de cosas indica eso, una cierta rotación en el espacio afín. Entonces, muchas veces cuando uno obtiene una matriz de este estilo, lo tiene en un par de ejes horizontales y verticales como está acostumbrado. Entonces, vamos a ver que si uno conoce una matriz cualquiera relacionada con esta forma cuadrática, existe una manera automática que es a través de los autovalores y autovectores de convertirlo a una base que sería la de los autovectores, donde la forma cuadrática está representada por una matriz diagonal. Vale la pena aclarar que en el caso de una forma cuadrática esto siempre existe, pues la matriz A es siempre simétrica. Y vimos que en la teoría de diagonalización que una matriz simétrica de elementos reales siempre es diagonalizable, es más, es diagonalizable ortogonalmente. Bueno, dada a su vez una forma cuadrática como esta G, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Para todo elemento X del espacio vectorial, resulta que, exceptuando, observen que cuando uno tiene una forma cuadrática, si x1, x2 es 0 y 0, es decir, si él es el vector nulo, siempre este resultado me va a dar 0, pero lo que puede pasar es que como esto es una función real cualquiera, me puede dar positivo o negativo. Si para todo elemento que sea distinto de 0, el resultado de la forma cuadrática es positivo, entonces G se llama, recibe el nombre de definida positiva. Es decir, es una... entonces, ¿qué sería en definitiva una forma cuadrática definida positiva? Como una forma cuadrática es una función que es siempre positiva, es decir, que su conjunto de positividad son todos los elementos de su dominio, exceptuando el vector nulo. Luego, si para todo elemento X que pertenece al espacio vectorial, si es distinto de 0, es negativa, esa función se llama definida negativa. Luego lo que puede pasar es que exista, ¿sí?, para todo elemento X del dominio, la función siempre sea positiva o 0, pero no es definida positiva. Entonces en este caso G se llama semidefinida positiva. Entonces, ¿cuándo es semidefinida positiva? Cuando todos los elementos del dominio tienen imagen positiva o 0, pero al menos uno de ellos, y que no sea el vector nulo, tiene que ser 0 para que no sea definida positiva. Y bueno, y similarmente, como se imaginarán, existe una definición análoga para semi, pero no es definida negativa, y en ese caso G se llama semidefinida negativa. Entonces es una función tal que para todos los elementos sus imágenes son negativas o 0, y al menos uno de ellos que no sea el vector nulo tiene imagen 0. Vale la pena aclarar que esta es una clasificación, pero que existen formas definidas, formas cuadráticas que no son ninguna de estas cuatro, es decir, existen muchas formas cuadráticas que algunos de sus elementos de su dominio tienen imagen positiva y otros negativos mezclados. Ahora,
Lo que sí se puede establecer es que para que una matriz sea definida positiva, como está caracterizada de modo único por su matriz, lo que tiene que pasar es que, entonces, como G es una forma cuadrática, siempre es posible expresarla, caracterizarla a través de una matriz diagonal. Y esa matriz diagonal, entonces la función la forma cuadrática va a ser definida positiva si, solo si, todos los elementos de la diagonal principal de esa matriz diagonal para todo i desde 1 hasta n se cumple que d sub i es mayor a 0. Es decir, básicamente esto significa que todos los autovalores, sí, pues vamos a escribirse una cosa constante, si, solo si, dada d la matriz diagonal asociada, que es la misma que puse de arriba, desde D1 hasta Dn, matriz diagonal asociada a G, que esta siempre existe porque G es diagonalizable, si solo si para todo i desde 1 hasta n, cada elemento de la diagonal es mayor a 0, esto significa que todos los autovalores de G son positivos. Esa es la manera de descubrir cuando una forma cuadrática es definida positiva. Similarmente, si, solo si, bueno, dando esta misma introducción, para todo i desde 1 hasta n, todos los elementos son negativos, va a ser definida negativa. Va a ser semidefinida positiva si para todo i desde 1 hasta n, todos los elementos son positivos o ceros y existe al menos uno que sea igual a 0. O sea, dicho de otra manera, para que sea semidefinida positiva, tiene que haber como mínimo un autovalor 0 y todo el resto positivo, y para que sea semidefinida negativa, tiene que ser todos los autovalores negativos o ceros y al menos uno de ellos negativo. Entonces, para que sea semidefinida negativa, uno de los autovalores tiene que ser 0 y el resto negativo. Entonces, similarmente, como cada forma cuadrática está asociada a una matriz, si la forma cuadrática es definida positiva, la matriz se llama definida positiva. Si la forma cuadrática es semidefinida negativa, la matriz asociada se llama semidefinida negativa, etc. Bueno, y para finalizar, lo que sí vale la pena aclarar es que todas las matrices asociadas a una forma cuadrática tienen el mismo número de autovalores positivos y negativos, lo cual se llama la signatura, como asignatura pero sin la A, de la forma cuadrática, y es igual a la asignatura de su matriz, y está dado por un par m y n, que son el número de autovalores. Entonces m es el número de autovalores positivos y n es el número de autovalores negativos. Eso es el mismo para todas las matrices en todas las bases que corresponden a una misma forma cuadrática. Por eso puedo saber esto tranquilamente. O sea, lo expreso a través de la diagonal, pero como a su vez esa diagonal lo obtengo a través de cualquier matriz, por eso es que puedo utilizar la diagonal, porque como es semejante a cualquiera de las matrices de una forma cuadrática, todas van a tener el mismo número de autovalores positivos y negativos. Lo único que voy a decir con respecto a esto más es que existe una manera de determinar si es definida positiva o negativa sin calcular los autovalores, que es a través de subdeterminantes de cualquiera de las matrices de la forma cuadrática, pero como no sirve para ver si son semidefinidas positivas y negativas, y tampoco vamos a avanzar demasiado más en la materia, no se los voy a mostrar, pero la mayoría de los libros lo tienen como criterio de Silvestre. Así que es un criterio que me permite ver, ya les digo, si una forma cuadrática es definida positiva o negativa, pero no semidefinida. Bueno, y por último a lo que quería llegar es que la relación que hay entre una forma bilineal que vimos originalmente y el producto interno que habíamos visto hace unos videos es que una función f
que toma dos vectores y me devuelve un escalar, que es lo que hacía el producto interior. Es un producto interno, es decir, cumple las 4 condiciones que habíamos visto hace unos videos para producto interior. Si, solo si, es bilineal, como vimos hoy, simétrica y definida positiva. Es decir, al ser bilineal y simétrica es una forma cuadrática, o sea que un producto interno es una forma cuadrática definida positiva. Con lo cual en algunos libros definen formas cuadráticas en función del producto interno, pero es un poco más complejo, pues como el producto interno es una forma cuadrática que además es definida positiva, le agrega algunas restricciones que la forma cuadrática no tienen. Entonces en realidad es medio raro, yo tengo que tomar el producto interno y sacarle condiciones para obtener la forma cuadrática. Como última cosa por este video, recuerdan que les había dado al principio el primer ejemplo de una forma bilineal que terminó siendo una forma cuadrática, pues era simétrica, que era si le calculan los autovalores a esta forma cuadrática, les va a dar lambda 1, 6 más raíz de 13, y lambda 2, 6 menos raíz de 13. Como raíz de 13 es 3 y algo, ambos de estas son positivas, entonces por lo tanto la forma cuadrática representada por esta matriz que les había dado hace un rato es definida positiva, pues tiene los dos autovalores positivos, con lo cual también sería un ejemplo de un producto interior. Ya a partir del próximo video ya vamos a estudiar las cónicas de otro punto de vista más clásico, que quizás les va a resultar más fácil, pero la idea de este video era mostrarles y cerrar toda la teoría correspondiente al álgebra lineal de la materia.